11 de la mañana con 41 minutos. Tenemos invitada en el estudio, Tommy querido, una escritora que está a punto de presentar su primer libro, ¿no? Sí, primer libro. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Amira Sansone Abraham. Es una joven escritora, muy joven. ¿Exactamente cuántos años, Amira? 14. 14 añitos. Bueno, bienvenida a la radio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y acá está el libro, para que ustedes lo vean. El secreto de la rosa azul. Qué lindo. Qué genial. Con 14 años ya con tu primer libro, pero no es lo primero que escribís. No, ¿Desde cuándo empezaste a escribir? desde los 5 años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue tu contacto con la literatura, con la escritura? ¿Cómo fue? Todo inició cuando era chiquita porque tengo problemas para concentrarme, o sea, soy bastante distraída, entonces para ayudarme a la concentración mi mamá me leía cuentos antes de dormir, entonces me tenía que concentrar en lo que me estaba leyendo. Claro. Y me leía un montón mi mamá siempre, entonces un día se me empecé a escribir, pero así, o sea, cuando sos chiquito que escribís cosas y, y después, bueno, en cuarto grado como que ahí desarrollé más la escritura por una profesora que me mostró los géneros literarios, cómo eran los estilos de escritura, las obras de teatro, todo eso. Y gracias a esa profesora de la primaria, maestra de la primaria, comencé a escribir más y yo le llevaba mis cuentos impresos y ella me los corregía. Y bueno, y la novela nació cuando tenía 11 años y la comencé a escribir en esa época. Me tomó como un año más o menos y bueno, y de ahí en adelante empecé a escribir novelas. Qué maravilla. Es una maravilla. Excelente. ¿Y esta novela ya la tenías escrita? ¿La escribiste hace poco? La escribí, bueno, como te dije, no sé en qué época será, pero nació como un cuento inicialmente, es que el cuento en realidad es el inicio de la novela. Claro. Y después lo desarrollé más en un viaje, fue que lo escribí en Mina Clavero. Y cuando empecé a escribirla me encantó y bueno, me ponía todas las noches a escribir y después bueno, lo corregimos con mi mamá, todo eso. Es el primero, porque este libro incluye 2 libros en uno. Es El secreto de la rosa azul y Sin cordura. Y Sin cordura nació después de yo haber escrito ya 2 novelas en el medio, que la escribí y mi mamá, bueno, lo conté la otra vez, pero lo vuelvo a contar que me acusó de plagio mi mamá. Me dice, esto lo plagiaste, es imposible que con 11 años hayas escrito esto, me dice. Yo, bueno, mami, no, en serio, te juro que lo escribí yo. Y bueno. Y aquí tengo que decir que está la madre en el estudio sentada Claro. y que es periodista, es licenciada en comunicación la mamá. La estoy quemando. Bueno, pero contaste la parte buena, La parte que es buena. que llegaste a la literatura gracias a que tu mamá te leía. Claro. Fundamental, ¿no? Y El después papel me de acusó mamá. de plagio. Y después te acusó de plagio. ¿Pero por qué te acusaba de plagio? Porque no podía creer lo que vos habías Claro, escrito. dice, esto está muy bien descrito, ¿cómo puede ser que, de dónde salió esto? Me decía mi mamá, no entendía nada. Y bueno, así, el segundo obviamente es como que le tengo mucho cariño a los 2 libros, pero el primero sufrió 3 cambios, o sea, tuvo 3 reescrituras. El primero empezó como siendo corto, después lo alargué y después lo volví a cortar en el proceso de edición. Y ahora ya con libro en la mano, digo, tengo que contarles que ahora el próximo 3 de diciembre ya enseguida vamos a hablar de la presentación del libro, la presentación formal, pública, de su primer libro, y que seguramente va a ser el primero de muchos. Sí, sí. Es una gran lectora. ¿Y qué tipo de lectura preferís por esta época? Soy muy de la fantasía, leo libros fantásticos, o sea, muchísimos. También leo mucho Liliana Bodoc, pero me gusta como leer literaturas de distintas partes del mundo. O sea, me gusta la literatura argentina también, claro, porque tenemos muchos autores muy buenos, la verdad. Me he leído, bueno, Come Tierra, El Túnel, me he leído, ¿cuál más? Bueno, de los clásicos, 1984 es mi favorito, y eso que es ciencia ficción, pero de fantasía me gustan mucho los de Liliana Bodoc, y hay uno que me terminé hace poco que se llama La Bruja del Near, que también me gusta mucho. Fantástico. ¿Querías preguntarle algo, Sí. Tommy? Mira, ¿cómo estás? Te Bien. saludo antes que nada. Imagino que esta pasión por escribir además va de la mano con otras actividades, porque como marcaba Celia, tenés tan solo 13 años, colegio, actividades, amigos, se rodea de un montón de cosas las cuales tenés que ir compaginando. Sí. Sí, hay que organizarse para hacer todas estas cosas. Igual no estoy en vacaciones, pero sí, o hago muchas actividades artísticas aparte.
En mi escuela tenemos elenco teatral, el elenco de Alfonsín, que bueno, estamos ahí los lunes, nos quedamos en la tarde y ensayamos ahí las obras que las vamos presentando en el Imperial, bueno, el EPAR, depende. Y también voy a clases de canto. Ajá. Y bueno, ¿Qué estás eso, haciendo clases de canto? con Marcos Babar. Ajá. ¿Y a qué escuela vas? A la escuela Presidenta Alfonsín. Ajá. Está ¿Está la escuela del en Alfonsín? el centro, antes Patricias Argentinas. Ajá, sí. 4261 es. Bien, perfecto. Y bueno, sí, y Sí. además, digo, convivir con Completamente. amigos Sí. digo, y compartir seguramente con personas que escriben igual que vos, ya tengan tu edad o no. ¿Tenés un círculo así ¿De escritores? de escritores con quien compartís? Antes iba a un taller literario, que ya terminó igual, Ajá. terminó en octubre, pero no me rodeo con tantos escritores. O sea, Ajá. sí, en los eventos charlo con autores y entrevisto autores Ajá. yo en mi página. Sí, hay que decir. Ajá. Club de Letras MDZ. Todo junto. Todo junto. Club de Letras MDZ, tanto en Instagram como en YouTube. Ujú. Y comenta libros, cuenta libros que ella ha leído, entrevista a escritores, Sí. además, mucha de literatura de acá de Mendoza. Ujú. Que es me encanta a mí la literatura mendocina porque es súper variada. Ujú. O sea, ayer estuve entrevistando a una autora que escribió un libro que, bueno, nos contó que escribió como distintas historias de distintas mujeres que sufrían violencia de género. Ujú. Y todas las historias se unían en el final. Es muy lindo el libro. Es muy lindo. Sí, lo he leído. Graciela Miranda se llama. Exacto, es de la misma editorial de Lali Es la misma Frías. editorial, Ajá. exacto. Y sí, más que nada he conseguido más hablar con autores gracias a las entrevistas. O sea, también estuve entrevistando a Greta, Ajá. Daniel también. Y la verdad que me gusta mucho hablar con autores, pero siempre me pasa lo mismo. Son todos más grandes que yo. Me gustaría que hubiera alguien más de mi edad o, no sé, más joven, Mira. pero debe haber. Seguro, y ahí la visibilización a través de los medios de comunicación seguramente va a hacer que te encuentres, porque hay muchos chicos y chicas que Claro. escriben, que no necesariamente han publicado, pero sí escriben, hacen talleres, comparten. O por lo que Wattpad escriben muchos también Sí, ¿no que es publican. cierto? Sí, sí, ok, bueno, hay de todo como por en todos canales. lados. Está Claro. buenísimo. Sí, sí, sí. Mucha gente sube sus historias en internet y son anónimos, pero Ajá. no sabemos ni qué edad tienen, ni cómo se Claro. llaman, ni nada. Pero seguramente hay algún joven que escribe. O muchos lo hacen en secreto también. No dicen que escriben y eso porque les da vergüenza. Pero a mí no me daría vergüenza decirlo. A veces uno pregunta o piensa en el futuro, digo, Sí. pero me parece que tu presente es maravilloso, que tienes que disfrutarlo, obviamente seguir escribiendo, nutrirte, como haces permanentemente leyendo a otros escritores y escritoras, porque bueno, después del futuro vos decidirás qué vas a hacer con tu Claro. futuro, ¿no? Digo, ¿te ves escribiendo? ¿Qué te ves haciendo? Yo siempre me he preguntado, siempre hablaba eso el otro día con mi mamá, de las carreras que me gustaría seguir, que la verdad que es un tema que me da miedo porque yo sé que las carreras que a mí me gustan son complicadas, la salida laboral y todo eso. Yo lo pienso mucho y digo, sí, pero si yo quisiera estudiar tal cosa, no sé si me va a ir bien y eso. Ajá. Pero bueno, a mí me gusta mucho, no sé si estudiaría letras, creo que lo tengo más como hobby, pero me gusta mucho aprender. Pero me gusta mucho producción audiovisual a mí. Ujú. Todo el tema de las cámaras, la edición, la escritura de guión, todo eso a mí me encanta. Y o si no, alguna otra cosa de redes. A mí me Ajá. gustaría dirigir alguno de eso o dedicarme a ser editora profesional. Y no es incompatible de todo. No. Perfectamente puedes tener esa profesión que es muy actual, es muy de demanda, se pueden hacer muchas cosas, es una gran herramienta. Sí. Pero por otro lado, seguir escribiendo Obvio. y obviamente no podemos perderla. Contame un poquito del libro. Es una historia que yo siempre creo que es una historia medieval de o sea, todo inicia con Iris, que es nuestra protagonista, que su madre y ella son las dos autoras, escritoras, y las llaman para trabajar en el palacio. Y ambas son convocadas, llegan ahí y Iris conoce a Elvira, lo que hace que se transcurran todos los sucesos hasta el final del libro. Podría decir que hay dos mundos en guerra, dos reinos en guerra y muchos secretos a descubrir. Impresionante. ¿Te lo vendió el libro? Sí. Perdona, mira, ¿y la inspiración a la hora de escribirlo al libro fue que se te ocurrió a vos directamente? ¿Lo viste en alguna película? ¿Lo leíste en algún libro? ¿Surgió directamente el chispazo? ¿Cómo fue? Fue algo bastante chistoso. Yo estaba
analizando, me acuerdo que estaba viendo un video ensayo de las lesbianas a lo largo de la época, y no, cuando fue la época medieval no se habló tanto, pero debieron haber lesbianas en la época medieval. Entonces yo digo, quiero escribir algo de lesbianas en la época medieval porque quiero visibilizar este tema que me parece que en esa época no había, y toda la discriminación y todo eso. Así nació el primero, que es El secreto de la rosa azul. El segundo, Sin cordura, nació porque hay una peli que me gusta mucho, que es Maléfica, de la de Disney, pero la donde sale Angelina Jolie. Claro. Esa me gusta mucho porque a mí, yo siempre digo que los villanos no se nacen, se hacen. Y el segundo es más que nada la historia de una chica que se sumerge tanto en su propia oscuridad que se transforma en algo que juró que no quería ser. Entonces, así nació más que nada. Bueno, gente, la presentación va a ser este miércoles 3 de diciembre a las 20 horas en el Auditorio Municipal Marciano Cantero, que está en la calle Mercedes Tomasa de San Martín 1050, digamos a la vuelta de una escuela primaria, a media cuadra de la Paula Albarracín de Sarmiento. Es un lugar lindo, se estaciona fácil, pero además es una gran oportunidad de encontrarse con Amira Sansone Abraham, esta joven escritora que está presentando su primer libro. La verdad, un placer charlar con vos. Muchas gracias porque fue a la obra de teatro el sábado. Estuvo allí con la mamá, así que muchas gracias. Y bueno, un placer conocerte, Amira, la verdad. Y ojalá vengan muchos libros más. Acá este programa, mientras yo esté, no por mucho tiempo más, pero este programa sigue. La radio va a tener las puertas abiertas para cuando quieras. Bueno, yo te lo quería regalar. Ay, te lo regalo. Gracias. ¿Te lo firmo? Sí, por favor, firmalo. Claro. ¿Cómo te pongo el nombre? Porque siempre yo pregunto por Celia. Celia. Sí, así. Ay, chicos. Qué privilegio. Para mí es un privilegio. Y a la mamá, felicitaciones, ¿sí? Porque además acompaña desde siempre. Y cuando los padres, la mamá, el papá, familia facilitan el desarrollo creativo de los niños, las niñas, pasan cosas como la historia de Amira y como tantos otros niños que se han desarrollado y que se han destacado en distintas artes. Así es que enhorabuena, muchísimas gracias, me encanta. Saludos a Lale Frías. Saludos. Que es amigo, gente querida, respetable, que con su editorial está presentando este libro, que ahí está, se ve bien grande en YouTube. Amira, muchas gracias por la visita. Gracias a vos. Ha sido un placer. ¿Qué música te gusta? Soy muy del pop, yo. Ajá. Pop, Ariana Grande, o también me gusta el jazz de Amy Winehouse, todo eso. Es exquisita para Soy exquisita. Para el arte en general. Es exquisita para el arte en general. Muchas gracias por la visita. Gracias.